especial de Altavoz Radio en conmemoración del Día Mundial de las Personas Refugiadas. Soy Gustavo Ramírez y durante la próxima hora me acompañará Emerson Segura para abordar estos temas, para sensibilizarnos como sociedad mexicana, para convertirnos en un verdadero espacio de apoyo, construcción y refugio para las personas refugiadas. Emerson Segura. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto estar aquí en este programa, hay que decirlo, un programa inédito, una colaboración entre Altavoz Radio, SPR Informa, que tú tienes bien a ser conductor y titular de este espacio, y un servidor, Emerson Segura, de TV Migrante Informa, justamente en una fecha que nos convoca, justamente el Día Mundial de los Refugiados. En esta ocasión, pues decidimos nombrarle un refugio para nuestras travesías, ya que, bueno, la migración, el refugio, pues está lleno de sueños, está lleno de travesías, está lleno de experiencias, y justamente esta fecha, pues es un gran motivo para la sensibilización, como bien señalabas, Gustavo. Y bueno, oportunidad también para saludar a la gente que nos escucha a través de las frecuencias de Altavoz Radio, ya sea en el 103.5 de Mazatlán, en el 104.3 de Coatzacoalcos, en el 101.1 de Tapachula, 102.9 de Colima y también a través de la web de Altavoz Radio, Así es, altavozradio.mx. y también en otros estados, en otras entidades donde tiene también muy poquito que Altavoz Radio ya se está escuchando en todo el país. Estamos hablando en Campeche por la 88.5 FM, Chihuahua 96.fm, la comarca lagunera 104.7 FM, Culiacán 89.fm, en Durango también en el 90.5 FM, La Paz 88.9, en Mérida también allá en el sur del país ya se escucha Altavoz Radio por el 89.7 FM y en el 94.5 FM en Villahermosa, Gustavo. Y bueno, para empezar este programa especial, Un Refugio para Nuestras Travesías, empecemos con el testimonio de Alexandra R. de Ruiz, refugiada en México, que pues nos dará cómo ha vivido este proceso y empezar a sensibilizarnos en este Día Mundial de las Personas Refugiadas. Mi nombre es Alexandra R. de Ruiz. Yo me identifico como una persona trans femenina, ya que el decir que soy una mujer trans para mí conlleva un peso político muy pesado que prefiero no cargármelo. Hoy día yo siento que la frontera es un lugar muy peligroso, muy incierto, en donde pues ahora sí que cruzar la frontera de manera indocumentada es de vida o muerte, ¿no? Las políticas antimigrantes que se han venido dando con los nuevos gobiernos, tanto de México como de Estados Unidos, en donde también vemos que de este lado, aquí en México, a veces es el mismo sistema corrupto el que explota, abusa y persigue a las y les migrantes, ¿no? Definitivamente hay una gran diferencia y todo esto yo lo narro en mi libro como Crucé la frontera en tacones, que son crónicas de mi experiencia como una persona transmigrante, tanto aquí en México como en Estados Unidos. Un refugio para nuestras travesías. Programa especial en el marco del Día Mundial de los Refugiados. Pues empezamos fuerte, Emerson, porque también estamos ya hablando de interseccionalidad, una minoría, un refugiado y aparte identificado como una persona transgénero que, bueno, se ve obligado a salir de su país y se enfrenta a situaciones violentas en nuestro país. Y me parece que esa tiene que ser la gran reflexión del día de hoy. México, por su posición política, geográfica y económica, actualmente es y seguirá siendo un país refugio y tenemos nosotros como mexicanos empezar a concientizarnos en esa parte y empezar a educarnos para que sea más fácil su tránsito o su estadía de estas personas refugiadas en nuestro país. Así es, Gustavo, ya escuchábamos este testimonio de Alexandra R. de Ruiz, una mujer, como bien señalas, trans, que, y bueno, como justo lo mencionó en el testimonio, pues escribió el libro Crucé la frontera en tacones, ¿no? O sea, que también ha hecho una gran difusión sobre, pues, su experiencia, sobre justamente cómo ella cuenta en el libro, literalmente atravesó la frontera norte en tacones, ¿no? Lo cual la llevó desde la Ciudad de México a Tijuana, a Los Ángeles, ¿no?
una travesía que, pues, digamos que es doblemente difícil por las desigualdades estructurales, ¿no? Estamos hablando de que no solo es una mujer trans que se encuentra en cierta condición social, económica, que, pues, la lleva justamente a buscar otras oportunidades fuera de México, y que eso, pues, es un llamado a que reflexionemos sobre la importancia de que hay muchos tipos de migraciones, hay muchos rostros de las migraciones, y que, bueno, vamos a hablar ya más adelante justamente de qué estamos hablando cuando hablamos de un migrante, de un refugiado, qué diferencias hay, pero sin duda aquí el testimonio de Alexandra pues nos da mucho que pensar sobre este tema y sobre la interseccionalidad que ya bien señalabas, y que bueno, estamos justamente a una semana del orgullo, bueno, de la celebración y de la marcha y de todas las celebraciones, aunque es el mes del orgullo, ¿no? Y que solemos pensar que la migración o el refugio se da en países de primer mundo, ¿no? Solemos pensar que quieren llegar a Estados Unidos o que buscan llegar a Estados Unidos, que buscan llegar al Reino Unido, que buscan llegar a Europa, pero en realidad las cifras de ACNUR contradicen este pensamiento, porque el 76% de los refugiados se encuentran en países de bajos y medios ingresos. Por eso es tan importante que en nuestro país empecemos a reflexionar sobre cómo hacer insisto, de la permanencia de estas personas refugiadas en nuestro país una mejor permanencia, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos facilitar esta permanencia? Sí, según mismos datos, ¿no? de la ACNUR, de la Agencia de la ONU para los Refugiados, estamos hablando que aproximadamente 117 millones de desplazados forzados hay en el mundo, y esto pues constituye un aumento, Gustavo, del 8% respecto al año pasado de 2023, y un elemento que está en el centro de la discusión pública ahora en el marco del Día Mundial de los Refugiados, sin duda son los conflictos y las guerras. Por un lado tenemos Rusia contra Ucrania, un conflicto que pues no ha cesado, que vemos como de manera constante pues sigue habiendo financiamiento importante por parte de las principales potencias. Estamos hablando de Estados Unidos, Francia, Alemania, una aportación para que siga el conflicto desde el ámbito bélico de Rusia contra Ucrania, y por otro lado, pues la guerra que deja conforme pasan las horas, conforme pasan los días, Gustavo, miles y miles de víctimas en la Franja de Gaza. Y que lamentablemente, como nos muestran las estadísticas y la historia, a pesar de que puedan terminar estos conflictos bélicos en dichos países, pues las consecuencias no se determinan inmediatamente y siguen expulsando estos países a personas. La mitad de las personas refugiadas alrededor del mundo provienen de Siria, de Afganistán y de Venezuela, ¿no? Los dos primeros países que durante los primeros años de este siglo atravesaron una guerra contra Estados Unidos, ¿no? Y bueno, después Venezuela también una guerra contra Estados Unidos económica, siguen expulsando gente de sus países, y esto nos indica que no nada más hace falta terminar con un conflicto armado, hacen falta políticas que modifiquen esta estructura social, económica, que expulsa a personas. Así es, y de estos números que hablábamos, de los 117 millones de desplazados forzados en el mundo que había, pues hay que decir que 68.3 millones permanecen dentro de la frontera de sus propios países, es decir, no logran salir, se encuentran en una condición complicada, ¿no? Justamente en el contexto de estos conflictos bélicos que ya mencionábamos previamente, y estamos hablando que estos 68 millones que permanecen en las fronteras, pues es el equivalente, por ejemplo, a la población del Reino Unido, ¿no? O sea, de esas, digamos que dimensiones estamos hablando, estos flujos migratorios, personas desplazadas, que no solo está la violencia presente ante estos desplazamientos de personas, sino tenemos el cambio climático, tenemos la violencia, tenemos justamente más bien la insuficiencia alimentaria, y que pues hace que digamos que un conjunto de razones son las que llevan a las personas a salir de su lugar de origen, Gustavo. Y precisamente, bueno, ya hablamos de la economía, ya hablamos de un poco los conflictos geopolíticos, pero ¿cuál es la incidencia que tienen estos fenómenos sobre las personas? Precisamente en el estudio agradecemos mucho a Gabriela Pérez Guerra. Ella es una mujer ya con el estatus de refugiada en nuestro país, colaboradora en Casa Refugiados y parte del equipo Educación para la Paz. Gabriela, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por recibirnos y un saludo también a la audiencia. Y precisamente, platícanos un poco
primero, en general, ¿cuáles son los efectos de estos fenómenos políticos, geopolíticos, las guerras, que influyen en las personas para salir de sus países y buscar refugio? Las causas son diversas, ¿no? Así ya las venían ustedes mencionando, ¿no? Lo más evidente son las guerras, pero hay cosas que también se habla muy poco de ellas, y puedo hablar, digamos, en el caso de Nicaragua, ¿no? Ya que ustedes plantean, y sí, vengo de Nicaragua, y yo por el ejercicio de mi profesión, yo soy comunicadora social, y cubría las protestas de abril de 2018 y sufrí persecución por parte del Estado nicaragüense, en este caso del gobierno de Nicaragua, ¿no? Creo que hay que hablar también que si bien en este continente no tenemos guerras, ¿no? Sí hay una reiterada vulneración y violación a los derechos humanos, desde el hecho de decidir a quién amar, qué ideología tener, de disentir, ¿no? De tener un criterio, ser crítico ante las estructuras de poder, y hasta el ejercicio de una profesión, ¿no? O sea, es muy complejo hablar ahora acerca de causas de desplazamiento forzado, porque están cambiando muchísimo, y más en este continente. Gabriela, tú nos señalabas, hay una reiteración a las violaciones en los derechos humanos. Bueno, le cuento a nuestra audiencia, Gabriela trae una playera muy padre que dice, ningún ser humano es ilegal, que bueno, también desde luego nos manda pues un poco cómo entender, una mirada, cómo entender la migración, que nadie es ilegal, justamente, incluso tú que estás también en el ámbito de la comunicación, pues está esta versatilidad de son migrantes ilegales, son migrantes irregulares, ¿no? Y que también vemos desde los medios de comunicación que también hay un amarillismo por momentos, sensacionalismo para abordar a los migrantes. Pero me quería detener, justo señalabas tú que estás aquí justamente a raíz también de una persecución que tuviste en Nicaragua. Hace una semana, aquí en México, pues celebrábamos, ¿no? Conmemorábamos los 85 años del exilio español en nuestro país, un hito en nuestra historia, ya que pues México albergó, digamos que recibió miles y miles, más de 25,000 refugiados españoles derivados de la guerra civil en aquel país, y México pues lo recibió con brazos abiertos justamente a raíz de una persecución política, ¿no? Hoy, ¿cómo entender eso? Donde las diferencias ideológicas, políticas, pues son también el motor para salir del lugar de origen, Gabriela. Y tu pregunta es bien compleja, porque es el desafío. El desafío es hablar acerca de personas que están en una situación de vulnerabilidad, que puede ser a través de la persecución política o a través también de lo que pasa en algunos países de América Central, como Honduras, ¿no? El tema de las pandillas, las maras, que también son parte de un problema que tiene que ver con la estructura también, ¿no? Es una violencia estructural que hay. Entonces, de repente nos vemos rodeados de distintas formas de violencia: la violencia estructural, la violencia cultural, la violencia directa, todas encaminadas a hablar acerca de diferencias y de quién sí tiene derechos y de quién no. La apuesta es que las personas que salen de sus países de origen porque la vida y la libertad ya no es posible ahí, por X o Y motivo, es que el país a donde vas a pedir ese reconocimiento de refugiado, pues tenga presente tu condición humana antes de una situación ideológica. Porque aquí hay, y en todo el mundo, hay personas refugiadas por conflictos generados por la izquierda, pero también por la derecha, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante que tengamos presente que todos los seres humanos tenemos el derecho a vivir seguros y a vivir plenos. Y digo a vivir, no a sobrevivir, que es lo que está pasando en nuestros países y en estos países en que estamos hablando, que generan desplazamiento forzado, como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, como Honduras, ¿no? Y Entonces, Haití. Haití, por supuesto, que además hablaban ustedes de estas cuestiones que nos vulneran mucho más, como el color de piel, ¿no? Yo siempre comparto que yo cuando vine acá fue que me di cuenta que era morena. En mi país, en Nicaragua, eso no era un tema, ¿no? O sea, y aquí fue como, no, vos no sos blanca, sos morena. Yo, ¿cuál es la diferencia, no? Si tenemos los mismos derechos. Y aquí me enteré que hay un desafío también que ver acerca de violencias generadas también por cómo te ves. Creo que acabas de abrir la puerta que
que tenemos que enfrentar en este programa, que tenemos que enfrentar este día, que es la discriminación en México. Me parece que es la principal barrera para la integración de las personas refugiadas. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo has sentido? ¿Qué obstáculo representa físicamente, o sea, incluso físicamente, cómo representa un obstáculo la discriminación en nuestro país? Pues mira, ha sido un proceso bastante complejo, por supuesto, anímicamente, y no es bonito que alguien cuando te escucha hablar y se entera que no sos de México por el tono del acento de la voz y todo, pues que cambie la forma en que te miran o en que se dirigen a vos, ¿no? Por ejemplo, he tenido gente que me dice, Gaby, vos por agradecimiento a México ya deberías de comenzar a hablar de tú. Y yo, ¿cómo? Perdón, como mexicana, debería de comenzar a hablar como mexicana, me dijo. Y entonces mi respuesta fue, ¿de cuál México? ¿Del de Mérida, de Chiapas? ¿De cuál México? ¿No? Porque México es diverso y todos cabemos aquí, ¿no? Entonces ha sido un reto y de entender también que yo tengo el poder de decidir qué batallas batallar, valga la redundancia, y cuáles no, ¿no? Yo eso lo he aprendido muchísimo, pero también he aprendido a decir que si bien he recibido expresiones de discriminación racista, xenófobas, no me atrevo a decir que vivo en un país racista. Okay. Vivo en un país donde hay expresiones racistas, exacto, pero no un país racista. Y bueno, justamente vamos a escuchar un testimonio de Loris Kalamikarian, una migrante y refugiada venezolana que llegó en México en 2019. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Soy Loris Kalamikarian de Venezuela y tuve que abandonar mi país por razones socioeconómicas y ya pues el nivel de vida en Venezuela no era el más adecuado, la falta de medicinas, alimentos, te volvía la vida un poco más tosca y un poco más con mucha agresividad y pues esto me hizo abandonar mi país. Todo cambió a partir de 1999, donde Loris terminaba casi cuarto año de Derecho. La situación sociopolítica del país cambió, un nuevo presidente y todo esto pues nos transformó. Venezuela cayó en una debacle biopsicosocial y económica que no nos permitió seguir avanzando. Todo lo que nos propongamos lo podemos lograr y como refugiados podemos aportar a los países que lleguemos, con nuestra cultura, con nuestra forma de ser y siempre con el trabajo, el empeño y el estudio. Continuamos en este programa especial de Altavoz Radio. Les recordamos el WhatsApp por si quieren comunicarse con nosotros, 5650 23 23 50. Está facilito, se lo repito, 5650 23 23 50 para que nos manden sus opiniones, sus preguntas y podamos comunicarnos. Continuamos platicando con Gabriela Pérez, mujer refugiada de origen nicaragüense y colaboradora del equipo de Educación para la Paz. ¿Nos puedes platicar un poquito del trabajo de Educación para la Paz? Claro que sí. En Educación para la Paz de Casa Refugiados, lo que nosotros hacemos es generar actividades que tengan que ver y que tengan presente más allá el lugar de origen, la condición humana. Y hemos encontrado en diálogos con comunidades nacidas en este país, obviamente con personas mexicanas, que tenemos algo en común y es la ganas de vivir en paz, ¿no? Entonces, desde ahí generamos estos espacios también donde no apostamos únicamente a la convivencia y a la coexistencia pacífica, apostamos a la convivencia colaborativa. El mundo no está para decir, bueno, está aquí, te respeto que esté aquí. El mundo está para que nos involucremos, porque la violencia nos puede llegar. Y a ustedes por primera vez les puede llegar el terrible desafío de salir por temas de violencia y a mí me puede llegar por segunda ocasión, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho que podemos hacer y, por ejemplo, sí, cuando hablamos de refugiados, de personas refugiadas, generalmente nuestro cerebro se va a lo triste, a lo aterrador, sí. Pero también hay cuestiones de resistencia, de felicidad y parte, y lo digo de manera personal, parte de decir que yo le gané a la dictadura en Nicaragua es que yo estoy libre y yo estoy aquí sonriendo y estoy hablando con ustedes. Eso es también parte de un proceso de sanar, ¿no? Y aquí me encantaría compartir que toda la mañana estuvimos en una visita guiada en Bellas Artes
con personas que están en este momento en el albergue en Casa Tochán y otras personas y nos decían, nunca pensamos que nosotros íbamos a poder entrar a un lugar tan lindo como este. El desafío está en que las personas, aun cuando estén acá en una situación de movilidad, sin saber cuál es su plan de vida, sus derechos están con ellos. Y las cosas lindas de esta ciudad también es de ellos. No solo los desafíos, no solo ir a la Comar es de ellos, no solo los albergues son de ellos. Estos espacios lindos que generan reflexión y diálogo y perdernos el miedo son necesarios para decir, sí, yo apuesto por la paz, pero también hago cosas para construir la paz. No es solo desearla. No va a caer del cielo si nosotros no nos involucramos. Y yo, el hecho de tener la condición de refugiada, no es que esté viviendo en una burbuja. Aquí la violencia por ser mujer me puede también atrapar. Entonces, es como yo, de manera también creativa, me involucro para que otras personas no les llegue la violencia, porque cuidar y respetar los derechos del otro y la otra es cuidar también mis derechos. Gabriela, la verdad es que justamente esta narración que nos haces, pues nos coloca justo un paso adelante, ¿no? Un poco escuchándote, lo que percibo es, no necesitamos solo un piso de respeto, sino lo llevas más allá, dices, necesitamos una convivencia colaborativa. Y de ahí pasas a decir, es que la migración también puede ser detonante o puede ser un proceso tanto sanador como un proceso pues también de emancipación personal y que a partir de la creatividad uno puede disfrutar, puede encontrar diversos placeres, ya que justamente la migración, como lo señalaba, digamos que al inicio del programa muy general, pues la migración es percibida también como, digamos, desde la mirada de la tragedia, donde las cosas no suceden, donde, o sea, y ese es un poco también lo que socialmente permea y lo que la sociedad así, ahora sí que asocia inmediatamente migración, migrantes con tragedia, ¿no? Y entonces quería preguntarte, en Casa Refugio, ¿de qué manera tú has percibido a otros migrantes? ¿Cómo ha sido su proceso de integración, tal vez, de los que ya llevan más tiempo con los que acaban de llegar? ¿Cómo lo percibes eso? Mira, sí también es un reto, ¿no? Y yo creo que ahí antes se hablaba de cuál es esa diferencia entre migrantes y personas refugiadas. Y se hablaba mucho de esto, de es que los migrantes deciden salir. Ojo, ahora esa decisión está un poco más borrada cada vez más, ¿no? La diferencia que nosotros podemos decir es que las personas migrantes pueden volver a sus países de origen sin que esto represente una vulneración o un riesgo a la vida. En el caso de las personas reconocidas con la condición de refugiada, volver a mi país de origen no es una opción y no es una posibilidad, ¿no? Porque mi vida está en peligro si yo regreso a Nicaragua. Hemos tenido gente, por ejemplo, que vino en el contexto del 80 con el genocidio en Guatemala y que ahora están acá, se naturalizaron como personas mexicanas ya y todo. Y ha sido también un desafío poder ejercer derechos, ¿no? Tener acceso a derechos. Yo creo que cuando hablamos... Y se habla mucho de eso cuando hablamos de migrantes, de personas migrantes. Se habla de, bueno, es que las personas migrantes no salen por violencia. Y ay, claro que sí, la violencia económica está ahí y es violencia. Les preguntas a esas personas si tuvieran la opción de poder quedarse en su país, te dirían que sí, pero la vida no es posible como ellos la quieren. Gabriela, nos quedan 30 segunditos. Una reflexión rápida. ¿Qué quisieras que se quedara nuestra audiencia de Altavoz Radio, de SPR Informa, de TV Migrante Informa? Que somos personas con miedos, pero también con alegrías y con mucho sueño y muchas también experiencias. Y que parte de lo que nosotros queremos invitar también es a que a pesar de lo complejo que esté la vida, celebrémosla, porque significa que estamos vivos y que hay posibilidad de hacer cambios. Eso, involucrémonos, no dejemos que los demás decidan por nosotros. Perfecto, pues muchísimas gracias, Gabriela, por estar aquí en Altavoz Radio y nos vamos a un corte, pero lo dejamos mientras con Volveré a mi tierra de Nela.
Continuamos en Un Refugio para Nuestras Travesías, un programa especial en conmemoración del Día Internacional de las Personas Refugiadas, una colaboración de Altavoz Radio, SPR Informa y TV Migrantes. Soy Gustavo Ramírez, me acompaña Emerson Segura, y para seguir platicando sobre los retos que tenemos como sociedad, como mexicanos, para hacer de verdad de nuestro país un país refugio, nos acompaña en el estudio Miriam González, vocera del Instituto para las Mujeres en la Migración AC. Miriam, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes y gracias por invitarnos. Y bueno, creo que ya lo que veníamos escuchando es que inevitablemente somos un país refugio, cada vez llegan más personas a nuestro país, enfrentan varios retos, pero como sociedad, ¿cómo tenemos que enfrentar este problema? ¿Cómo tenemos que abrirnos? ¿Cómo tenemos que reeducarnos para hacer de nuestro país un mejor lugar, un mejor refugio? Yo creo que empezaría diciendo que por entender que las personas que están en este país solicitando asilo o que ya han sido reconocidas como refugiadas son personas que tuvieron que salir de sus países porque su vida corría peligro, porque no tenían otra alternativa. Entonces, pensar desde ahí, eso nos va a ayudar para mirarlos desde otra perspectiva y dejar de señalarles y dejar de rechazarles. Nadie de esta población un día se levantó y dijo, hoy me voy a ir de mi país. Había toda una situación que las obliga muchas veces, incluso en medio de la noche con lo que traen puesto, hay algunas familias o algunas personas nos dicen, parece que los delincuentes somos nosotros, porque tenemos que salir en medio de la noche con lo que traemos puesto y dejar atrás todo lo que teníamos, familia, casa, tu red social. Entonces, ver a la población solicitante de asilo reconocida como refugiada en México es verla que esa no tenían otra alternativa. Su vida corría peligro y vieron a México como la oportunidad de que sus condiciones cambiaran. Entonces, habría que mirarlas diferente y, por supuesto, en general como sociedad, poder facilitar su integración al país, ¿no? Cuando ellos son reconocidos como refugiadas aquí en México, claro, tienen un documento que les dice que son refugiadas, pero ese documento no en automático les abre las puertas para integrarse al país, para tener un trabajo digno, para tener acceso a vivienda, para tener acceso a salud, a educación. Pensemos tan solo en la vivienda, ¿no? Quienes estamos acá en la Ciudad de México, por ejemplo, y queremos rentar un espacio, todos los requisitos que nos piden. Y una persona que tiene, ¿no?, relativamente poco que llegó al país, que está reconocida como refugiada, no va a tener todos esos requisitos. Y no porque no los quiera tener, es porque está, ¿no?, recién construyendo una red social acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Sí facilitar muchos procesos para integrar a esta población, porque además vienen a enriquecer nuestra cultura. Ustedes piénsense, yo sé que podrían decir, bueno, también la globalización, no sé qué, pero piénsense en muchas cosas o costumbres que hoy tenemos. Personas fueron de otros países quienes la trajeron y por ellas las conocemos. Entonces, también vienen a enriquecer nuestra cultura, nuestra gastronomía también. Entonces, también mirarlos desde ahí, ¿no? Y no solo como quien está llegando a nuestro país y todo esto que vemos constantemente de rechazo hacia estas poblaciones. Entonces, creo que empezar por entender que son personas que como tú, como yo, como quienes nos están escuchando, lo que buscan es una mejor calidad de vida, es una vida libre de violencias. Miriam, tú formas parte del Instituto para las Mujeres en la Migración. Me gustaría detenerme en dos elementos. Primero, ¿qué desafíos tú percibes? Ya nos hablabas, por ejemplo, el tema de la documentación, ¿no? No solo se reduce a tener un papel que diga ya eres refugiado oficialmente. ¿Qué desafíos tú ves para las mujeres justamente que son migrantes o refugiadas en nuestro país? Y por otro lado, ¿tú cómo percibes que ha evolucionado la migración de mujeres? Es decir, ¿crees que ha aumentado, ha disminuido? ¿Siempre ha sido, digamos que principalmente de hombres? ¿O hay otro tipo de migración en específico de las mujeres en cuanto al perfil tal vez social o económico? ¿Qué nos puedes decir de estos dos ámbitos? Mira, en el caso de la migración de las mujeres,
Lo que no había sucedido es la atención que le ponemos a cómo es esa migración de mujeres y hombres, porque ellas presentes en los flujos migratorios han estado históricamente, ¿no? Hay que partir primero de que históricamente las mujeres han estado vinculadas a la migración. Quizá ellas no han hecho el proceso, no habían hecho el proceso de migrar, pero sus parejas, sus hermanos, su mamá o su papá había hecho. Entonces, hay ese vínculo con la migración. Ellas como migrantes, desde hace más de 6 décadas, ¿no? Son el 50% de las personas migrantes en el mundo. No es que recientemente estuvieron. ¿Qué pasó recientemente? Recientemente las empezamos a ver que estaban y empezamos a ver que los retos que enfrentaban en su proceso de migración era diferente a los retos de los que presentan los hombres. En México, las estadísticas que se tienen a partir del 2007 es que se empieza a desagregar por sexo. Pero no es que antes no estaban, es que a partir del 2007 ahí empiezan a desagregar por sexo. Y en el continuo, digamos, si vemos las estadísticas, 3 de cada 10 eventos de detención migratoria en México son de mujeres. Entonces, ellas han estado presentes constantemente. Habrá años en el que, digamos, son 4 de cada 10, pero si, digamos, en una media, 3 de cada 10 eventos de detención son de mujeres. Entonces, han estado ellas presentes en los flujos migratorios. Que quizá podemos ver un cambio es más o menos a partir del 2014 empezamos a ver que estaban migrando mucho más en unidades familiares, ¿no? Y eso, por supuesto, también cambia un poco la dinámica, pero estadísticamente han estado presentes desde hace muchos años. No habíamos volteado los ojos para verlas y para ver cuáles eran sus necesidades. En un momento, por ejemplo, hace 2007, 2008, por allá, si tú veías como las notas que se reportaban sobre migración, todo era el tren, ¿no? Y migración era a partir del tren, si se detenía, si no se detenía, si todo era el tren. Y las mujeres no estaban en el tren, ¿no? Las mujeres no viajaban en el tren, viajaban a través de carretera. Claro, era mucho más, o es mucho más difícil poder, porque carreteras hay un montón en este país y el tren, digamos, tiene, ¿no? Rutas o las vías, ¿no? Claras. Entonces, podía seguir, digamos, ahí, pero eso estaba un poco ahí. Entonces, eso era importante, ver cómo estaban migrando ellas, a qué estaban enfrentándose, las extorsiones, por ejemplo, que ellas vivían en el proceso de su recorrido. Entonces, eso quizá vamos viendo esos cambios, ¿no? 2018 con la llegada de esta llamada primera caravana que vimos como tal, también marcó un cambio ahí en estas percepciones, pero insisto, las mujeres han estado presentes, lo que nos ha cambiado, lo que ha cambiado es la atención que ponemos en cómo es su forma de migrar y qué retos se enfrentan. Bueno, antes de continuar platicando con Miriam González, que me gustaría plantear otro sector invisibilizado, es el de los niños. Me gustaría regresar a platicar un poco de los niños y sus retos. Vamos a escuchar el testimonio de Ilka Olivia Corado. Ella es pintora, poetisa y escritora guatemalteca. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado. Soy guatemalteca, viviendo en Estados Unidos desde hace 20 años. Crecí vendiendo helados en un mercado, luego me gradué de maestra de educación física y comencé a estudiar la licenciatura de psicología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. También me gradué de árbitra de fútbol, dirigía juegos de hombres y de mujeres en Guatemala. El arbitraje es un trabajo muy difícil, máximo para una mujer en una sociedad machista como lo es la sociedad latinoamericana. A mí me costó muchísimo. Era la única mujer en medio de 200 árbitros. Vivimos en una sociedad creada por hombres para hombres, entonces no había vestidores para mujeres. Lo que a mí me hizo tirar todo, porque cerré la puerta y me vine, fue la situación del arbitraje. Mi sueño era ser árbitro internacional. Dejé mi profesión de docente, dejé la carrera universitaria y me vine. Llegué a Estados Unidos. Guatemala es un país, pues lo sabemos, es un país de los más pobres de Latinoamérica, ¿verdad? Es un país que niega las oportunidades. Yo vengo de la pobreza, no soy la diferencia en la sociedad. Crecí como la mayoría, picando piedra, ¿verdad?
como decimos así. En Guatemala no hay canchas deportivas, en las periferias no hay parques recreacionales, no hay dónde distraerse. Entonces es un país muy difícil para vivir, es un país pequeño, hermoso, con una tierra tan fértil, pero que la corrupción definitivamente quita todas las oportunidades de desarrollo a la sociedad. Un refugio para nuestras travesías. Escuchamos el testimonio de Ilka Olivia Corrado, es pintora, poetisa, escritora guatemalteca, y continuamos platicando con Miriam González, vocera del Instituto para las Mujeres en la Migración AC, y planteaba cuáles son los retos de los niños que migran, de los niños que también están transitando, muchas veces solos, a veces acompañados, pero que también creo que pasa muchas veces desapercibido este tránsito. Mira, tenemos desde el 2021 hubo una reforma, entró en vigor en 2021, una reforma que prohíbe la detención de la niñez y la adolescencia y de sus familias. Y eso tendría que haber cambiado también la atención que se le brinda a esta niñez. Como parte de esos cambios, de esa no detención, lo que se planteó es que ahora las procuradurías de protección a niñas, niños y adolescentes se tenía que revisar, como siempre tuvo que haber sido, caso por caso, hacer un plan de restitución de derechos, siempre poniendo por encima el interés superior de la niñez, y por supuesto parte de eso era escuchar a la niñez y a la adolescencia. Este plan lo que tiene que tener o contener es cuál es lo mejor para esta niña, niño o adolescente, ¿no? Que es, ¿no? Incluso reunificación en un tercer país, ¿no? Hablando de esta niñez que viaja sola y que a lo mejor está viajando para reunificarse. Por allá en 2014 empezamos también a ver, ¿no? El incremento de la migración de la niñez y la adolescencia, y en ese entonces o en ese momento una de las tantas razones por las que estaban saliendo es para reunificarse con su familia en Estados Unidos. Desgraciadamente, esos planes de restitución no están siendo lo más óptimos, y lo que estamos viendo es una devolución, un regreso de la niñez a sus países de origen sin haber visto o haber analizado su caso, ¿no? Y tampoco hay cuestionamiento a eso, ¿no? Hemos visto noticias donde, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración dice, ¿no?, que tienen a un grupo de niñas, niños y adolescentes, y sacan como si fuera lo mejor, diciendo, y ya los regresamos a su país de origen, ¿no? ¿No? Y esa es la nota, y esa es la noticia que vemos que circula, y es como, wow, qué bueno que, ¿no? Casi que ya los regresó, y no hay este cuestionamiento de, a ver, tienes que hacer una revisión de cada caso de esa niña, niño, adolescente, qué es lo mejor para ellas. Nosotros empezamos a revisar qué tanto esa nueva norma, ¿no? Esa armonización estaba funcionando, y en el acompañamiento que hacemos también a casos de niñas, niños y adolescentes, lo que vamos descubriendo es que a veces hay resoluciones, ¿no? Planes de restitución de derechos absurdos, ¿no? Donde a veces dice que el plan dice lo mejor para esta niña o niño o adolescente es que regrese a su país por unidad familiar, cuando su mamá o su papá están en Estados Unidos, cuando en su país de origen no hay familia, ¿no?, que ¿no?, que la pueda aceptar. Y entonces, pues vemos estos planes que realmente no son planes que se están revisando. Entonces, y a eso pues le va sumando, ¿no?, pues las condiciones en las que tienen esta niñez, que al final siguen siendo condiciones de detención. Al final no se les informa, no se les escucha a esta niñez de cuáles son sus necesidades, qué quieren, ¿no?, qué quieren, o por qué están aquí en México. Y eso se va sumando a toda esta serie de no escucharlos y de tomar como solución regresarlos a su país de origen. Y Miriam, me gustaría preguntarte, justamente en este acompañamiento, ¿no?, que se hace en muchas ocasiones a los menores,
tengo la impresión, o por lo menos un poco tal vez lo que tú señalabas, o lo que uno ve en la prensa, ¿no? Es que a veces, por ejemplo, cuando hay menores no acompañados, los mandan también al DIF, ¿no? O sea, los reparten como en diferentes DIF de diferentes estados, ¿no? O sea, creo que sobre todo es en casos de migrantes menores no acompañados, ¿no? O sea, que no, tal vez no tienen ningún, pues sí, ninguna comunicación con alguien de su familia en otro país y creo que los mandan. ¿Es así? Lo que sucede es que a raíz de esta modificación que ya les contaba, como estas niñez y sus familias no pueden estar detenidas en estaciones migratorias, lo que se señaló era que se tenían que hacer centros de asistencia social que dependen algunos del DIF. Ok. Y esos centros de asistencia social pues no tenían que tener o no tienen que tener las características de una estación migratoria. En la práctica, en lo real, lo que hemos visto es que son las mismas condiciones, solo que en vez de llamarle estación migratoria, llamamos centros de asistencia social. Y por eso es que escuchamos esto que los mandan al DIF, pero porque están encargados de... Pero realmente lo que sucede es esto que ya les contaba, ¿no? O lo que tendría que suceder es que les deben de hacer un plan de restitución de derechos, básicamente que es, ¿qué es lo mejor para esta niña, niño o adolescente? Exacto. ¿No? Y por tomar una serie de pasos para garantizar eso que es mejor para esta niña, niño o adolescente, y lo que vemos es que eso no sucede. Lo que sucede es que los regresan a su país de origen. Oye, cuéntanos un poco, Miriam, sobre el trabajo de acompañamiento que realizan en el IMUMI. Nosotros en el Instituto para las Mujeres en la Migración, uno de nuestra base de trabajo es el acompañamiento y la asesoría jurídica a mujeres migrantes y sus familias. A través de nuestra clínica jurídica, que tenemos diferentes especialidades, digamos, de las abogadas, tenemos un área de derecho migratorio mexicano, un área de derecho migratorio estadounidense, el área de asilo, el área de niñez, el área de derecho familiar, el área psicosocial. Y a partir de ahí vamos acompañando a las mujeres o asesorándolas ¿no? Digamos, si hay una cuestión, por ejemplo, de pensión alimenticia o de divorcio a través de las fronteras, si hay un proceso de documentación migratoria aquí en México, de solicitar asilo aquí en México, o un proceso de alguna figura migratoria en Estados Unidos, es parte también, ¿no? De el acompañamiento que hacemos con las niñas, niños y adolescentes junto en este proceso de poder, pues, ¿no? Garantizar esta restitución de sus derechos o que, ¿no? Se haga lo mejor para esta niña, niño y adolescente. Esa es con la base de nuestro trabajo y, por supuesto, tenemos otras áreas como el área de investigación, un área de incidencia en política pública, ¿no? Apostamos, ¿no? Desde el IMUMI no solo a resolver los casos, sino a generar acciones mucho más grandes que puedan impactar a mucha más población de la que llega a nuestra oficina y de la que conoce que existimos, ¿no? ¿Y cómo los pueden contactar? A través de nuestras redes sociales pueden contactarnos. En Twitter estamos, bueno, X, estamos como @imumidf, Facebook como imumiac y en Instagram como imumi_mx y a partir de ahí empezamos a hacer la conexión para canalizarlas a nuestra clínica jurídica. Y bueno, aquí otra vez en el estudio, justamente ya en esta última parte del programa, para cerrar tenemos a Miriam y a Gabriela. ¿Nos podrían contar, digamos que una conclusión, qué mensaje mandar a las personas en el marco de este Día Mundial de los Refugiados desde sus experiencias que vienen, digamos que de distintos lugares? Por un lado, desde el IMUMI, Miriam apoya, ¿no? La parte del acompañamiento jurídico, nos estaba contando ahorita un poco, pues, de qué manera esta institución ayuda a muchas mujeres y a muchos migrantes en general. Gabriela, ¿te gustaría empezar un poco contando, pues, qué decir este Día Mundial de Refugiado y por qué es importante? Una conmemoración del Día Mundial de las Personas Refugiadas un poco compleja, en un momento en donde la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados se encuentra cerrada en la Ciudad de México, ¿no? Pero que
eso más bien nos tiene como que animar a tener un trabajo un poco más colaborativo, ¿no? Desde Casa Refugiados también nosotros tenemos un área legal, acompañamiento psicológico, temas de integración, educación para la paz, entre otras, ¿no? Y más bien la apuesta, y yo también como colaboradora de Casa Refugiados, pero también como mujer reconocida con la condición de refugiada, es más bien invitar a las personas que nos están escuchando aquí en la Ciudad de México a que mañana y el domingo nos visiten en el Museo Nacional de las Culturas Populares en Coyoacán, que tenemos la Feria Intercultural Raíces Unidas, y ahí van a tener un vistazo más de cerca de que las personas sí tienen historias complejas, pero que están haciendo cosas y están haciendo procesos también de resistencia y de integración y de inclusión, y ahí van a poder encontrar artesanías, comida y también talleres y números culturales, ¿no? O sea, es también apostar a que mientras vemos qué podemos hacer, también celebremos la vida. Eso siempre, celebrar la vida a pesar de todo. Miriam. Pues creo que siempre las fechas conmemorativas nos ayudan a volver a recordar, ¿no? Qué está pasando con esta población, pero más allá de la parte trágica, como ya lo decía, ella es poder sentarnos a escuchar las historias de estas personas. Estas personas sí también ríen, también aman, ¿no? También juegan. Entonces, no rechazarlas de entrada, sino escucharlas y saber que, yo lo insisto, como tú y como yo, lo que buscan son mejores condiciones de vida, y eso tendría que bastar para poder integrarlas y no en automático rechazarlas. Pues muchísimas gracias por estar aquí en Altavoz Radio en esta emisión de Un Refugio para Nuestras Travesías. También los invitamos a que nos manden sus comentarios a nuestras redes sociales y bueno, también al WhatsApp de Altavoz Radio. Y también nos dejen sus redes de contacto para Casa Refugiados y para el IMUMI. Repítanos. En Casa Refugiados nos pueden encontrar en Instagram, en X y en Facebook como Casa Refugiados. Nos van a encontrar y ahí están todas las actividades que hacemos. Por supuesto que también población de nacionalidad mexicana es súper bienvenida a todas las actividades, porque queremos eso, perdernos el miedo, y lo perdemos descubriendo las maravillas de esta ciudad. Miren. Y en IMUMI estamos en X como IMUMI-DF, en Facebook como IMUMI-AC y en Instagram como IMUMI-MX. Y bueno, las redes sociales de Altavoz, usted ya las conoce, Altavoz MX Radio, también puede encontrar a Gustavo todos los días en SPR Informa, y bueno, TV Migrante, @TV Migrante, y también ahí encontrará TV Migrante Informa. Y bueno, creo que la conclusión de esta hora de charla, yo estoy profundamente conmovido. Creo que la conclusión es que nos estamos perdiendo una gran oportunidad de transformar a este país, de ser cada vez más humanos, de luchar por los derechos, de involucrarnos en la paz. Y hablabas, Emerson, al principio del programa de lo exitoso que fue el exilio español, lo bien que recordamos el exilio español por toda la cultura que nos trajo, escritores, pintores, pero creo que lo que estamos viendo en el país es incluso más impactante, puede ser más impactante. Estamos perdiendo una gran oportunidad de transformarnos a un nivel humano, humanista, de derechos. No, y que tiene que ver también, creo que desde luego, con pues la relación con el otro, ¿no? O sea, creo que la migración nos pone de frente a la diversidad, nos pone un poco, nos sacude también el miedo a la incertidumbre, a lo desconocido, que es algo a los que los migrantes, los refugiados se enfrentan todos los días, y que justamente a veces hoy vemos lamentablemente también como muchas expresiones de solidaridad, también vemos muchas expresiones de odio y de xenofobia, vemos fuerzas políticas de extrema derecha que avanzan en el mundo, pero sin duda pues hay buenas noticias también en este mundo, donde también vemos que pues la migración significa más que moverse a un lugar, sino significa también pues el movimiento pues de toda una conciencia colectiva, Gustavo. Así es, pues los invitamos a todos los que nos escuchan a través de Altavoz Radio, de TV Migrante Informa, de SPR Informa, de formar parte de este proceso de refugio, de ser parte activa de este proceso de refugio, de este proceso de paz y de este proceso humanista, ¿no? Todos somos migrantes, Gustavo. Todos somos migrantes, ningún ser humano es ilegal. Muchas gracias, Emerson Segura. Un gusto estar aquí, Gustavo, y no se pierdan todo el contenido, que hay que decir que también, si es posible este programa, es porque es por los medios públicos.
Efectivamente, y también en TV Migrante Informa. En a TV las Migrante 18 horas. Informa igual se transmitirá a las 18 horas y los esperamos también en pantalla. TV Migrante Informa a las 9 de la noche. Esto fue Un Refugio para Nuestras Travesías. Yo soy Fermín Luz Mackenson Fils Leonor. Yo soy de Haití y soy cantante. Yo no soy ni de México, ni del Caribe, ni de Estados Unidos. Yo soy una mezcla. Entonces nada más como en cualquier lugar que yo voy a ser exótico y único porque yo soy un criollo, yo soy un caribeño. Entonces llegar aquí en México también siguiendo, aprendiendo de la música mexicana y eso me va a llegar a un lugar, no sé a dónde, pero ahí vamos también. Pero para la respuesta es que la mezcla que tengo ya lo tengo de Haití, de Estados Unidos y siguiendo mezclando aquí en México. Y si uno tiene miedo a lo que la gente van a decir, hoy no tuviéramos avión, hoy no tuviéramos luces, porque tenemos miedo al cambio. Entonces cuando tú ves una persona de color negro que no es latino, que viene y está como mezclando idioma y todo eso, y la gente le chocan eso. Y yo dije es normal porque eso es humano. Ellos nada más necesitan tiempo. Pero sí yo lo hago como el español y el inglés, mucho, puede ser una canción mucho en inglés, un poco en español, de repente lo puso un poquito de francés, porque pues así es, porque la música, el momento que tú lo haces, te sientes bien, si la gente es tan feliz, ya. Un refugio para nuestras travesías. Programa especial en el marco del Día Mundial de los Refugiados. Para nuestras travesías. Programa especial en el marco del Día Mundial de los Refugiados. Producción en colaboración con TV Migrante Informa, Altavoz Radio y SPR Informa.